Vamos a ver esta mañana el versículo 10. Seguramente, si Dios lo permite, en 2 semanas, que estaré yo predicando el domingo también por la mañana, seguiremos con el versículo 10, porque si no estamos atentos a lo que dice, puede ser que nos perdamos algo importante que enseña la palabra de Dios. Fijaos, voy a leer desde el 8, ¿vale? Efesios 3, desde el 8 hasta el 10. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. He llamado esta predicación, y en el PowerPoint ahora lo enseñará Nico, he llamado esta predicación la administración milagrosa. Y la cita está mal, tiene que ser 3:10, pero los 3 puntos de esta mañana van a ser errores que en la historia se han cometido respecto a cómo se administra la Iglesia. El segundo punto va a ser la administración multiforme, y es esa palabra que usa ahí en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios. Ese va a ser el punto 2, y el punto 3 va a ser la multiforme mente de Cristo. Vimos la semana pasada que, viendo ese versículo 9, que Pablo dice que uno de sus propósitos era aclarar el misterio del Evangelio, aclarar qué es lo que Dios quería hacer con el Evangelio y cómo quería usarlo y de qué diferentes maneras. Y dije que Dios nos ha iluminado mucho, pero nos ha dejado en la oscuridad necesaria. Nosotros estamos en luz, pero Dios nos ha dejado en la oscuridad necesaria. Por eso la semana pasada la predicación era en la luz, pero con la oscuridad necesaria. Y es que Dios no ha querido revelarnos todo. Dios ha querido que entendamos la salvación, pero muchísimos detalles de cómo tenemos que aplicar todos los principios espirituales a la época en la cual vivimos, Dios no nos ha revelado. Y eso es lo que llamé la oscuridad. La Biblia habla muchas veces de la luz como el concepto del bien y la oscuridad como el concepto del mal. Pero mi predicación, creo que lo dejé claro la semana pasada, pero la predicación no significaba que estamos en el bien, pero a la vez estamos en el mal. Quería decir que tenemos la luz de la salvación, hemos sido iluminados, pero a la vez hay muchas cosas que no nos han sido reveladas. Nosotros enfocamos la luz y la oscuridad, la luz que hemos recibido, la oscuridad en la que estamos, la enfocamos de 2 formas en nuestra vida, o deberíamos hacerlo. En primer lugar, a cómo vivimos nosotros, y en segundo lugar, a cómo nos relacionamos con iglesia, como iglesia, con el mundo. En esos 2 sentidos es que nosotros debemos saber cómo tenemos que vivir. Yo espero que tú tengas muy claro cómo tienes que vivir tu vida personal. Yo espero que tú tengas muy claro por qué vale la pena dar la vida. Eso es tu responsabilidad como cristiano, no es responsabilidad de tu pastor. Tu responsabilidad como cristiano es saber qué dice la Biblia y vivir de esa manera. Lo vuelvo a decir, no es responsabilidad ni del pastor, ni de la iglesia, ni de tu esposo, ni de tu hijo, es tu responsabilidad. Cuando una persona viene en la calle y te dice: oye, ¿por qué merece la pena vivir? ¿O por qué vives tú? ¿O cuáles son las metas en tu vida? Tú no puedes decir, no sé, pues... No, tú tienes que decir, la Biblia dice esto y estos son las metas en mi vida. Es así de claro, es así de sencillo. Ahora, si no lo sabemos, pues estamos en un problema. El cristiano debería tener totalmente claro qué dice Dios sobre educar a sus hijos, qué dice Dios sobre el bien y el mal, qué dice Dios sobre la mentira, qué dice Dios sobre la fornicación, qué dice Dios sobre el adulterio,
cómo manda Dios a las esposas que sean, cómo manda Dios a los esposos que sean. Eso cada uno de nosotros lo tendría que tener claro. Y se nos pedirá cuentas sobre eso. A ti personalmente se te pedirá cuentas de cómo has obrado. No al pastor de la iglesia, él tiene responsabilidad sobre la congregación y él dará cuentas si no ha cuidado bien la congregación. Pero personalmente, cada uno de nosotros, como individuos, daremos cuenta a Dios si hemos vivido como Él nos manda en su palabra. La segunda cosa es un poco más compleja, y la segunda cosa va en dirección a cómo tiene que ser la iglesia. Y aquí nos dice, usa la palabra administración, cómo administramos, cómo manejamos individualmente la iglesia cada uno de nosotros. Vamos a ver que se han cometido errores, vamos a ver que la administración de la iglesia no es uniforme, sino multiforme, y también que esa administración se basa explícitamente en la mente de Cristo. No podría ser de otra manera. Cuando los errores que se han cometido históricamente respecto a la administración de la iglesia ha sido que hombres se han sentado, han hecho quizá un concilio, han hecho una reunión y han dicho: lo correcto, la forma correcta de vivir es así, y si tú no vives así estás mal. O lo que hay que poner énfasis en la iglesia es esto, si no se pone está mal. Hombres, y en el principio de la iglesia, año siglo III, siglo IV, por ahí, ya, la iglesia ya llevaba unos cuantos años en el mundo como iglesia de Cristo, pero los hombres dijeron: el bautismo tiene un lugar importantísimo en la iglesia, y se pone un énfasis desmedido en el bautismo. Malinterpretan el bautismo y dicen que el bautismo salva y limpia de pecados. Entonces empiezan a bautizar a los moribundos para intentar lavarles sus pecados antes de que murieran. Llevan tan lejos la doctrina del bautismo que cuando se hacen las cruzadas, siglos después, se bautizaba para que fueran salvos a los árabes que se conquistaban. Los soldados que eran conquistados, los habitantes no tanto, pero soldados sí. Si los cruzados, que eran los cristianos que iban a Tierra Santa a luchar contra los árabes, cuando conquistaban un sitio, o la conversión o la espada. ¿Creéis que triunfó esa forma de evangelismo? Se convertían un montón. Se convertían por miles. ¿Y cuál era la salvación? La salvación era bautizarles. Se les bautizaba, eran salvos. Y eso es porque ciertos hombres no administraron bien el bautismo y cientos de miles de personas fueron engañados porque no se administró bien. En ciertos momentos se dio tanta importancia a la autoridad de los apóstoles y a la grandeza de ciertos hombres, y se interpretó mal el pasaje respecto a Pedro, como la piedra sobre la cual sería fundada la iglesia, que se empezó a llamar a los hombres santos, y se empezó a canonizarles, y se empezó a idolatrar a los santos, porque se malentendió la autoridad del hombre, la autoridad apostólica. Algunas culturas creyeron ser la cúspide de la sociedad y no solamente llevaban el evangelio cuando eran misioneros, sino que llevaban la cultura. Y decían a los nativos: no solamente tenéis que conocer a Cristo, es que tenéis que vivir como nosotros vivimos, tenéis que hacer las cosas que nosotros hacemos. Intentando, en vez de llevar el evangelio puro, mezclándolo con hábitos de vida y haciendo una amalgama de lo que era correcto y lo que eran leyes de hombres. Algunas iglesias han puesto tanto énfasis en los dones que el culto se basa solamente en los dones. Y el Dios que da los dones ha desaparecido y solo han quedado los dones. Se ha puesto tanto énfasis en los dones que se ha dicho que la demostración de la madurez no es vivir como Cristo, sino practicar una serie de dones.
porque se ha administrado mal los dones. Algunos grupos han dado tanta importancia a las leyes del Antiguo Testamento que en el siglo XXI siguen viviendo, practicando las leyes del Antiguo Testamento, respetando el día sábado, sin comer cerdo y haciendo lo que les fue dado en la ley, porque no administraron, no entendieron, no pusieron de forma correcta la vivencia de los principios espirituales que encontramos en el Antiguo Testamento. Algunos grupos dieron también tanta solemnidad al culto que no había lugar para el gozo. Algunos dieron tanta importancia al gozo que perdieron su solemnidad para convertir la iglesia en una fiesta, donde importa solamente que disfrutes, que lo pases bien o que muevas el esqueleto. Algunos grupos administraron mal el significado de la revelación de Dios, que tienen revelación nueva cada domingo, y esa revelación no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, y se cometen un montón de barbaridades en nombre de Dios. Algunos se agarraron tanto a que habían encontrado la forma correcta de vivir que se quedaron estancados viviendo en la época. Y no suena a ciertos cuaqueros que todavía van en carro, que no tienen teléfono y que visten de una forma muy curiosa, porque pensaron que habían encontrado la forma en que agradaba a Dios que se viviera. Y fíjate, han perdido toda capacidad de ser sal al mundo, porque administraron mal lo que enseñaba la palabra. ¿Cómo se administra la iglesia? ¿Qué es necesario que haya en la iglesia? ¿Qué sobra en la iglesia? ¿Qué necesitamos ser o qué necesitamos tener en nuestra iglesia para que nuestra iglesia no llegue a convertirse en una secta movida solamente por mandatos? ¿O qué tenemos que tener en nuestra iglesia para que nuestra iglesia no llegue a convertirse en un grupo de hombres liderando a su antojo lo que es la iglesia? ¿Qué necesitamos en la iglesia? ¿Cómo se administra la iglesia? Yo creo que esta pregunta muchos habrían dado mucho dinero por saberlo. ¿Cómo debe ser la iglesia? La iglesia, usando la palabra que encontramos en Efesios, versículo 10, 3:10, fijaos, usa esta palabra multiforme. Una cosa uniforme es que tiene una forma, y se usa uniforme para hablar de algo que es recto también, pero uniforme quiere decir que tiene una forma. Monoforme también podría ser. Pero esta palabra multiforme tiene que ver con algo que es muy variado, que es muy variado. La palabra da la idea de algo que es multicolor. ¿Habéis visto, sobre todo en verano, esas personas que visten con 30 colores diferentes? Que es multicolor, que lo ves y pues, es un poco raro. Multiforme, muchos colores. Pues cuando nos habla de multiforme, hablando de la sabiduría de Dios, nos dice que la sabiduría de Dios tiene muchísimas formas. Y que Dios, y fijaos lo que está diciendo, porque no lo saquemos del contexto. En el contexto acaba de decir que Dios creó todas las cosas. Y yo dije la semana pasada que Dios creó todas las cosas de una forma perfecta. Pero es que además, cuando seguimos en el pensamiento lógico de Pablo, Dios hizo todas las cosas buenas y además las hizo variadas. Y esto es evidente. Cuando Dios no creó
ahí en esos 6 días que trabajó, Dios no creó todos los animales igual. Venga, todo perros. O todo elefantes. O Dios no dijo, venga, aquí va a ser todo bosque. O todo desierto. Dios no dijo, venga, todas las estrellas iguales. Y es increíble las estrellas. Millones de estrellas, probablemente todas distintas. Y todas hechas por Dios. Cuando Dios creó a los hombres, en su multiformidad a la hora de trabajar, nos hizo tan distintos que podrías estar toda tu vida sin ver a alguien que se parezca a ti, ¿cierto? ¿No es curioso que cada persona tiene su apariencia, tiene su propio timbre de voz? Todos diferentes. Seguramente en el mundo alguien se parezca a ti y seguramente alguien en el mundo hable como tú, pero seguramente alguien en el mundo no tendrá tu carácter. Si se parece a ti y si tiene tu tono de voz, es muy raro que tenga tu carácter también. En esa multiformidad de Dios a la hora de crear, hizo un universo multiforme. Porque Dios, y eso es en su sabiduría. Fijaos que la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Esto lo he dicho antes. La sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Fijaos, yo pongo esta imagen muchas veces. Tú te pones a hacer un proyecto. Quiero hacer una silla para mi hijo. Muy bien, tengo la madera, tengo los clavos, tengo el taladro, lo tengo todo. Tengo la capacidad intelectual, tengo las manos, tengo los recursos, tengo los medios, que son las herramientas, y me pongo y hago un desastre. ¿Por qué? Porque no sé cómo utilizar lo que tengo. Dios tiene los medios, la capacidad, el poder, el conocimiento necesario y además tiene la forma perfecta de unir todo esto y crear algo bueno, que es la sabiduría. ¿Entendéis esto de la sabiduría, no? Yo puedo tener el conocimiento, pero no saber aplicarlo. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Pues Dios tiene todo esto y lo aplica de una forma perfecta. Y esa forma perfecta, esa sabiduría perfecta, es que hace todo diferente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Iglesia? La obra maestra de Dios, y yo estaba pensando esto esta semana, la obra maestra de Dios no es la creación. La obra maestra de Dios no es el universo. La obra maestra de Dios no son los ángeles, y son gloriosos. Querubines, serafines, toda clase de ángeles y cientos de cosas que nosotros no conocemos. Pero el gran proyecto de Dios es la Iglesia. Y tú dices, Israel, ¿por qué dices esto? No, fijaos lo que nos dice Efesios. Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios ama a su Hijo Cristo, ¿cierto? Sí, lo voy a decir ya de antemano, sí, y no hay más complicación. Y vamos a decir que sobre todas las cosas Él ama a su Hijo. Y podemos decir esto porque lo demuestra cuando lo entrega por nosotros. La cosa que más ama Dios es su Hijo, porque lo entrega hacia nosotros. Él hace el sacrificio más grande de lo que Él más amaba. Tú a las personas que amas, a esa persona amada, ¿no quieres darle lo mejor? Claro, y Dios quiere entregar a la Iglesia, a Cristo, allá en esas bodas del Cordero,
como algo sin parangón a nivel universal. Dios tiene un proyecto, Dios tiene muchos proyectos. Uno de sus proyectos es el reino milenario. Y en ese reino milenario, pues Isaías nos habla mucho de cómo será ese reino milenario. Pero sobre todos los proyectos está la Iglesia. Porque quiere dársela como el regalo a su Hijo. Fíjate qué cosa. ¿Qué le regalarías al que lo tiene todo? Y en la sociedad en la que estamos, que somos consumistas, que tenemos muchas cosas físicas, a veces llega Navidad, uy, no sé qué regalarle. Pues en la teletienda salió el otro día esto, se lo regalo. Pero es que Cristo lo tiene todo. Y la cosa más maravillosa que Dios puede hacer es el proyecto de la Iglesia, el proyecto del hombre como un ser miserable que llega a convertirse en un ser maravilloso, porque se forma la imagen de Cristo. Crea un reino que trasciende el tiempo, trasciende culturas, trasciende el dinero, trasciende las lenguas, las etnias, trasciende todo. Y Dios lo quiere hacer así para regalárselo a Cristo. Porque la Iglesia es el gran proyecto. Ahora, tú que estarás ahí sentado, dices, sí, pero Israel no ha respondido a la pregunta. ¿Cómo se administra la Iglesia? Todo lo que has dicho está muy bien, pero ¿cómo se administra la Iglesia? Ese es el tercer punto. Y este punto va a ser muy rápido. Nos enseña la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera a los Corintios 2:16 nos enseña eso. Vamos a hacer otra cosa, vamos a cambiar el guión. Vamos a dejar ese tercer punto, la respuesta clave la dejamos para dentro de 2 semanas, cómo se administra la Iglesia. Y voy a decir un poco más sobre la administración multiforme y lo dejo ahí. Y leo, normalmente no leo, voy a leer lo que he escrito. ¿Cómo haría Dios ese maravilloso proyecto, hablando de la Iglesia? De la forma más maravillosa, multiforme y multicolor que se le ocurriera. Estoy hablando de Dios haciendo el proyecto de la Iglesia. Dios, el Rey del cielo, el Rey de la tierra, el Rey de todo lo creado, el Rey del tiempo, diciendo, tengo que hacer algo especial, tengo que hacer algo que no se haya hecho antes, algo que sea más especial que cualquier otra cosa que pueda existir. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo haría Dios ese reino, esa Iglesia, ese regalo para Cristo? Dios usaría todos los medios posibles para dar el mensaje de cómo acceder al reino. Usaría animales para dar el mensaje. Usaría hombres para dar el mensaje. Usaría piedras para dar el mensaje. Usaría astros, usaría milagros, usaría montañas, usaría hombres buenos y hombres malos también. Usaría hombres sanos, enfermos, blancos, negros. Dios mandaría misioneros y fundadores de iglesia. Usaría hombres predicando en YouTube, ¿sí? Y usaría hombres andando a pie a través de las montañas más profundas. Usaría franceses, chinos, rusos y africanos. Usaría altos y usaría bajos. Usaría tullidos y usaría tuertos. Usaría hombres con defectos y también usaría hombres sin un conocimiento muy, muy profundo de la Biblia. Usaría ancianos de rodillas y usaría predicadores desde un púlpito. Usaría a un desconocido, a una persona no famosa, en una habitación a oscuras, orando, y usaría a famosos también. Crearía un reino sin fronteras, sin distinción de raza, un reino atemporal y sobre todo maravilloso, poderoso
y glorioso. Un reino, una iglesia que le haga deleitarse, a la cual puede amar con todo su corazón. ¿Y sabéis qué es eso? Somos nosotros. Es la iglesia. Dios haría que a través de las distintas épocas de la historia, esa iglesia viviera de la misma forma que Cristo vivió, independientemente del contexto en el que se encuentre. Haría que predicaran el Evangelio independientemente del contexto en el cual estuvieran. Haría que se amaran unos a otros independientemente del contexto en el que se encontraran. Haría que entregaran su vida los unos por los otros independientemente del contexto en el cual se encontraran. Sería un reino al cual Cristo ama de una forma tan grande que cuando Dios lo explica, cuando Pablo lo explica, solo puede usar la figura del hombre y de la mujer como amantes, como esposo y esposa. Cuando en Efesios 5:25, termino con esto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y fíjate esto, Cristo ama a la iglesia. Lo cual significa que tú y yo debemos ¿qué? Israel, pero tú sabes que la iglesia la conforman un montón de personas. Personas diferentes. Personas que me caen bien, personas que me caen mal. Si Cristo amó a la iglesia, nuestra obligación es amar a la iglesia. A veces nos encontramos en este caminar que es la vida, nos encontramos lobos solitarios, que no son capaces de vivir en iglesia, que no son capaces de vivir en comunidad, que no son capaces de adaptarse a una iglesia y, entendedme esto, someterse a la iglesia también. Y esta clase de personas van votando de iglesia en iglesia, viendo en todas iglesias imperfectas, porque todas son, empezando por esta, Iglesia Bautista Bíblica de Irún, sin entender que Dios quiere que ame a una iglesia imperfecta. Lo que Dios quiere en tu vida es, y he dicho en primer lugar, que sepas cómo tienes que vivir, pero Dios quiere que tú ames a la iglesia. Que entregues tu vida por la iglesia así como Él lo hizo. Nuestro papel es imitar a Cristo. Él entregó su vida por la iglesia. Yes. ¿Qué hacemos nosotros? Es que la iglesia, ya no voy porque me ha molestado esta persona. O porque mira cómo son, o porque mira lo que no son, o porque mira cómo administran esto que yo no creo que se tiene que hacer así. Y perdemos el gran mandamiento de amar a este reino maravilloso, a este cuerpo maravilloso, a este cuerpo glorioso que Cristo ha hecho para su Hijo. ¿Quieres edificar la iglesia? Claro, sí es lo que deberíamos hacer. Pero se empieza por amar a la iglesia. Y a veces perdonar a la iglesia también, como cuerpo. La semana que viene, en 2 semanas, hablamos sobre cómo es la administración multiforme de una iglesia. Vamos a ver. Eterno Dios, Padre, glorioso eres en tus obras, más de lo que nosotros podemos describir en palabras, más de lo que nosotros podemos ni siquiera imaginar. Y cuando lleguemos a tu presencia, estaremos toda la eternidad estudiando lo que tú has hecho con tu iglesia, siendo bendecidos a través de lo que tú has hecho por tu iglesia, dando testimonio de cómo tú has amado a tu iglesia, cómo te has entregado por ella, cómo la has protegido, cómo la has servido, cómo la has amado. Y Señor, nos quedamos muy cortos para expresar las glorias que tú nos enseñas en tu santa palabra, pero haznos vivir en amor hacia esta iglesia local,
Debemos amar la Iglesia universal, pero debemos amar la Iglesia local en la cual nos has puesto también. Gracias porque es precioso y lleno de amor. En el nombre de Cristo. Amén.